Hace unos días hablábamos de los números de la pobreza y lo analizábamos con algún analista de opinión y nos decía también algún otro especialista, ojo que hay que saber interpretar cuáles son los números, ¿no? Porque a veces uno mira los fríos números y no entiende demasiado y se queda nada más que en la superficie viendo eso. Es por eso que estamos en contacto con el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia. Salvia, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos consultando especialistas como para conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de los números de la pobreza, cuando se habla de que subió, que bajó, que tanto por ciento para un lado y para otro. ¿Cómo se podría analizar este informe respecto de la pobreza en los últimos tiempos en la Argentina? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? ¿Qué análisis puede hacer usted al respecto? A ver, sí, creo que el diagnóstico más correcto es señalar que los datos que ha mostrado el INDEC son certeros en materia de lo que ha ocurrido en materia estadística para la medición de la pobreza, tomando en cuenta el año 2016. Cuando se lo compara tanto el primero como el segundo semestre contra el segundo semestre del año 2017, todos los indicadores que presenta el INDEC muestran que o explican una caída de los niveles de población que no accede, un aumento relativo de los ingresos con respecto al valor de una canasta básica alimentaria o al valor de una canasta básica total. En principio muestra que ha habido una mejora, y es coherente la mejora, entendiendo que el año 2016 fue complicado desde el punto de vista social, con tasas de inflación del 40%, estancamiento, aumento del desempleo, mientras que el año 2017 significó reactivación de la obra pública, crecimiento del empleo, caída de la inflación, actualización incluso de los salarios 1 o 2 puntos por sobre la inflación, ya obviamente sin descontar lo que se había perdido en el año anterior, ¿no? Pero compensando la evolución económica y mejorando en algunos casos la situación económica de algunos hogares. Esto mostraría una caída de la pobreza que habría sido básicamente o estaría centrada en aquellos sectores o segmentos de clase media-baja que habían justamente caído en esa situación en el año 2016 y habrían nuevamente salido. Ahora, en paralelo, cuando uno analiza lo que ocurre al interior de los segmentos más pobres o de los segmentos pobres, es que lo que se observa es una profundización de la pobreza por varios motivos. En principio porque las changas, los trabajos informales que generalmente acompañan a los programas sociales en los segmentos populares como para compensar ingresos y no caer en la pobreza extrema o aliviar la situación de pobreza, estos han estado faltando durante incluso 2017 porque el mercado interno ha seguido relativamente recesivo. Y otro factor ha tenido que ver, y mucho más se agudiza en este último trimestre, ya no 2017 sino 2018, el hecho de que el aumento de las tarifas, aunque moderado, relativamente moderado el año 2017, que era un año electoral, también pegó a principio del año, y esto hizo que los hogares cambiaran su estructura presupuestaria, es decir, dedicaran menos plata a comprar alimentos o a comprar vestimenta o a mejorar la casa para justamente pagar las tarifas públicas, las tarifas de los servicios públicos. Esto, entonces, más allá de lo que indican los datos, que marcarían una mejora relativa con respecto al 2016, es también marcaría una profundización relativa de situaciones problemáticas o de la pobreza en los hogares pobres. Por eso, en paralelo, cuando se analizan estos datos, todo muestra que efectivamente habría caído la pobreza, porque todos los datos económicos mostraron un 2017 mucho mejor, pero también cuando uno le pregunta a la gente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano o en los conurbanos de las grandes ciudades, la gente más pobre no se siente que está sustantivamente mejor, porque en realidad no hay una mejoría cualitativa. Lo que ha habido es un alivio, y frente a ese alivio, de todas maneras, una mayor profundización de los problemas, en tanto que falta trabajo, un buen trabajo, la capacidad de generar empleo o de obtener un empleo, bueno, sigue faltando en los mercados informales, donde los segmentos populares cubren justamente sus necesidades básicas.
Estamos hablando con el doctor en Ciencias Sociales Agustín Salvia, que es además el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Ahora, Salvia, yo escuchaba lo que usted decía, ¿no? Y hablaba de comparación de 2016, que todos coinciden que fue el peor año de todos, con 2017, y usted hablaba del aumento de las tarifas. ¿Qué decir ahora con el aumento de las tarifas que se dio a principios de 2018, ¿no? Que siguen subiendo, o sea, esto supongo que tendrá un impacto aún mayor, que por allí aquellos que habían salido de la línea de pobreza, que estaban por encima apenas en 2017, ahora en 2018 pueden tranquilamente haber vuelto al estadio anterior, ¿no? Bueno, esto creo que es lo que está ocurriendo en este primer trimestre, más allá de eventuales alivios que también puede haber a partir de ajustes paritarios en unos meses o en este primer periodo, o los aumentos de jubilaciones y pensiones y o los programas sociales. Efectivamente, este brusco aumento que han tenido las tarifas sociales, las tarifas públicas, sin tener su correspondencia en las tarifas sociales. Acá ha habido, hace poco hicimos un informe para justamente Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde se marcaba esto. Solo un tercio de los pobres en promedio tienen tarifa social, o acceden a una tarifa social. Entonces, el hecho de que el brusco aumento con bajas cobertura de las tarifas sociales y mayores cargas impositivas, incluso para los sectores medios bajos o los sectores populares en materia inmobiliaria o en otros aspectos que hacen a la vida económica y social, bueno, marcaría que este trimestre habría habido un aumento de la pobreza más que una caída, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Y paradójicamente, en el momento en que se daban a conocer los números que pertenecen a un momento anterior, estaríamos asistiendo a un incremento de la pobreza, ¿no? Por eso mismo es a veces que nosotros queremos consultarlos a ustedes, que son especialistas en estos temas, y no quedarnos nada más que en la superficie de algunos números, ¿no? Exactamente. El aumento de la inflación que ha tenido este cuatrimestre, bueno, esto ha golpeado fuerte sin que haya todavía una compensación en materia de empleo hacia el sector informal, ¿no? Porque puede estar continuando la obra pública e incluso recuperándose la industria en algunos sectores, pero si en tanto el segmento informal no logra una reactivación, no hay un mayor mercado interno para esto en función de la coyuntura. El problema estructural de la pobreza se va a resolver con mejor y más empleo de calidad, pero eso todavía está lejos de verse, de que ocurra, pero al menos que haya más trabajo en el sector informal alivia la situación de pobreza, y esto no estaría ocurriendo al menos en este cuatrimestre. Claro, cuando hablamos del sector informal, hablamos de changas o de trabajos temporarios que pueda hacer la gente, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, y desde el punto de vista como director de este Observatorio de la Deuda Social, ¿cuál le parece a usted que tendría que ser el camino, si usted fuese asesor, qué le aconsejaría a la actual gestión que pudiese hacer en lo inmediato como para paliar un poco esta situación de los sectores más desposeídos? Y bueno, tendría que haber políticas que fomenten no solo la ampliación o extensión de los programas sociales, sino que fomenten las actividades las actividades de lo que se llama la economía social o popular, ¿no? El segmento informal. Hoy por hoy esos sectores requieren de activación, de reactivación, de una política de promoción más activa. Estamos favoreciendo el desarrollo, tal vez más allá de los problemas o no económicos que pueda haber a nivel internacional o las mejoras. Estamos promoviendo el desarrollo de sectores petrolero, automotriz, agroindustrial, agrícola, ganadero, y estamos perdiendo de vista que buena parte o más de la mitad del empleo en Argentina lo generan las pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno. Y este segmento está siendo bastante castigado o poco reactivado, más allá de que algunas ramas ramas vinculadas o encadenamientos vinculados al sector externo o a estos sectores dinámicos pueden estar siendo favorecidos. La mayor parte
de la pequeña empresa está afectada en una situación relativamente recesiva. Yo creo que habría que apuntar en este sentido. Como siempre, ¿no? A tratar digamos, potenciar las primeras demandantes de mano de obra, que son además las más sensibles, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas son las más sensibles, cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien. Cuando las cosas empiezan a mejorar en ese segmento, eso luego se transmite al resto, ¿no? Se genera el círculo virtuoso de la economía a partir de ahí. Exactamente. Bien. Bueno, ha sido un gusto hablar con usted, licenciado. Gracias por habernos atendido. Bueno, muy buen día. Hasta luego. El licenciado en Sociología, además doctorado en Ciencias Sociales, profesor universitario, Agustín Salvia, que es el titular de el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.